La manifestación del Movimiento Nacional Taxistas provocó la molestia de los capitalinos por las obstrucciones viales que esto ocasionó en varios puntos de la ciudad y las carreteras de acceso. Pese a que las exigencias de los manifestantes solo son aplicar la ley a todos por igual, muchos taxistas decidieron no participar debido a la falta de interés que ven por parte del gobierno, que sigue sin cumplir sus demandas. Es lo mismo, no hacen nada las autoridades, no toman en cuenta las exigencias que piden los compañeros. Por las calles se vio a muchos automovilistas y peatones molestos porque sus actividades y trayectos se vieron afectados por esta manifestación. Bueno, como es respecto a los taxistas, yo pienso que deberían de ponerse a trabajar y ser un poco más competitivos. La gente prefiere taxis o otro medio de transporte por vía aplicación porque es más confiable. Entonces creo que deberían de ponerse a la par en situaciones para poder competir contra esas aplicaciones, no estar haciendo este tipo de cosas que solo nos retrasan en el trabajo. Somos los que mantenemos al país, el 20%, y no nos dejan trabajar. Somos los que pagamos. Aquí adelante, salí desde las 7 de la mañana y voy llegando apenas 9:25. No fue sino hasta las 17 horas que los taxistas terminaron el bloqueo vial, dejando afectaciones tanto económicas como sociales. Para Capital 21, Paola Salinas.